Reaparece Clara Rojas en la escena pública y lo hace en la Feria del Libro que empezó hoy y se inaugura mañana en Bogotá. Clara presenta en sociedad su segundo libro, A Prueba de Fuego, Resiliencia Personal. La resiliencia en psicología es esa capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos a periodos de dolor emocional y traumas. En el caso de Clara Rojas, un periodo que no acabó con su liberación después de 6 años de secuestro, sino que continuó aún después de él. Hoy Clara Rojas habla con Beatriz Gómez y le cuenta que el libro está dedicado a su hijo Emanuel, que cerró para siempre etapas vividas por ese intenso deseo de volver a tener una vida normal. Dice que ya perdonó a las FARC, pero que espera una reivindicación social de parte de ellos y afirma que el libro de Ingrid Betancourt la sorprendió, porque no comprende hasta dónde la excandidata fue consciente de la realidad en el momento de escribir su libro. Confiesa que siente una nostalgia medio amarga hacia Ingrid porque se le fue la mano. Y atención, revela que abogados le ofrecieron apoyarla en demandas contra Ingrid Betancourt, el Estado colombiano y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Beatriz Gómez entra al radar. A uno le queda la sensación después de leer el libro que usted es una persona que se siente florecer en su vida, con un montón de oportunidades hermosas y magníficas que se abren después de una experiencia tan tremenda. Sí, realmente me siento viviendo un buen momento, debo compartirlo con ustedes porque sí, creo que es un muy buen momento en mi vida. ¿Y cree que toda esa experiencia que usted ha vivido y la manera como se ha ido sobreponiendo puede servir de apoyo a muchas personas que viven situaciones traumáticas, situaciones difíciles en su vida? Sí, sin duda. Yo creo que por lo menos es un marco de referencia e incluso para prever. A veces uno piensa que las situaciones no le van a pasar a uno. Y bueno, este libro lo dedico básicamente a mi hijo y con él pues a la gente joven, porque sin duda en algún momento pues es posible que tengan uno u otro obstáculo. Entonces yo creo que es bueno tener marcos de referencia diferentes. Sí, usted menciona en el libro, bueno, está en la portada del libro, resiliencia personal, una palabra muy poco utilizada en español, en inglés muchísimo, resilience, ¿no? Sí, yo creo que yo misma fui entendiendo en qué consistía el concepto, vi que me daba mucha luz, mucho entendimiento a mi propia experiencia personal y bueno, poco a poco fui descubriendo y me di cuenta que era importante compartirlo porque en parte es eso, ¿no? Clara, es un proceso difícil, ¿no? De superar una situación tan traumática, difícil y complejo, ¿no? Hay varios caminos. Una vez cuando uno enfrenta otra vez el desafío de recobrar la libertad, es cómo quiere uno vivir su vida de ahí en adelante. Digamos que yo tenía muy claro, no sé por qué, pero lo tenía, de querer otra vez volver a mi vida normal. Quizá porque viví una niñez y una juventud más o menos tranquilas y me parecía que yo debía brindarle ese entorno a mi niño. Porque si él iba a encontrar una mujer resentida, una mujer amargada, pues es posible que no fuera un niño feliz. Entonces yo creo que es ganas, es compromiso, es motivación, es una serie de factores que a mí me han motivado justamente para brindarle a mi hijo un mejor entorno. Bueno, vamos a entrar en eso que usted llama en su libro en un capítulo especial, los coletazos del ayer. Inevitable. Todos queremos saber más y más de lo que fue esta experiencia de los secuestrados que tuvieron la suerte de lograr la libertad. Me queda la impresión de que usted ha logrado perdonar totalmente a las FARC por su secuestro. Sí, yo creo que en términos generales sí. Por supuesto esperaría de ellos una reivindicación, fíjese, no hablo de otro término, sino una reivindicación social. Me gustaría que ellos en algún momento decidieran decir, mire, ya no más pelea, ya no más conflicto, sí queremos reintegrarnos a la vida social. Y para mí lo más importante es que se comprometan a no secuestrar más gente y por supuesto a liberar de inmediato a las personas que todavía están allá. Hablemos específicamente de eso que usted habla muy de manera explícita en el libro, en ese capítulo, Los coletazos del ayer, el libro de Ingrid. ¿Por qué la sorprendió tanto el libro de Ingrid? Bueno, porque sin duda, pues casi que yo estoy secuestrada por acompañarla a ella. Pasa una situación muy semejante. Si yo no hubiera ido aquel día, pues yo no hubiera estado secuestrada, esa es la realidad. De manera que como ella lo enfoca en su libro, pues me sorprendió. Trato de analizar el momento en que ella escribió ese libro
incluso pues comento que creo, según hemos sabido a través de los medios de comunicación, porque yo no tengo ningún contacto, estaba pues en un paraje montañoso, de nieve, en fin, como muy aislada. Yo no sé si ese entorno como que la mantuvo en ese aislamiento que ya veníamos en tiempos y no le ayudó como a tratar de renovarse, y de pronto tenía una perspectiva más sombría, ¿no? ¿Usted esperaba que más generosidad de ella en la manera como la pinta a usted en el libro? Pues yo normalmente trato de no generarme a mí misma muchas expectativas al esperar de otra persona algo, pero creo que si se trataba de la historia de ella, tal vez ella debió circunscribirse a su situación, a sus propios sentimientos. Inferir los sentimientos o los pensamientos de otra persona cuando no había comunicación, me parece que ahí hay una línea en que de pronto, desafortunadamente, se equivoca, pensaría yo. ¿Hubiera sido bueno un pacto de silencio entre ustedes, los exsecuestrados, en el sentido de que ciertas intimidades y ciertas cosas pues no salieran a la luz, dado que estaban todos bajo una situación de una presión tan intensa que, bueno? Pues yo no lo veo tan así. Yo respeto mucho la libertad de expresión de cada persona, respeto también el hecho que cada cual haya decidido escribir su testimonio, los que quisieron. Me parece que eso es algo valioso dentro del proceso que estamos viviendo, yo pienso, de reconciliación nacional. Me parece que estos testimonios aportan una serie, digamos, de materia gris, por decirlo así, para ese proceso de reconstrucción y de paz. De manera que yo desde ese punto de vista eso lo valoro. Más allá de eso, pues yo creo que corresponde a cada uno encontrar su límite. Clara, usted califica el libro de Ingrid como un ladrillo de casi 700 páginas de recuerdos reales o imaginados. ¿Es porque lo que ella narra no es cierto? Como yo he estado pues más ligada al asunto, quizá para mí hay cosas que no pasan desapercibidas como para otras personas. Pero yo noto que es un diálogo interno todo el tiempo de ella consigo misma. Y yo no sé hasta qué punto ella como que no tiene en cuenta cuál es la realidad y cuál es ese monólogo que ella tiene. Porque una cosa es lo que uno presume de lo que haya podido hacer otra persona. Y eso lo plasma en su libro. No es mi opinión. Unas cosas ni siquiera ocurrieron. Le doy un dato para que usted, como ponerlo más claro. Cuando ella empieza su libro, habla no sé si es en el primero o en el segundo capítulo, cuando me empieza a traer a cuento, dice, no, antes de la campaña yo ni conocía a Clara Rojas, ella había llegado un par de semanas antes, lo cual es totalmente inexacto, porque Ingrid y yo tuvimos la oportunidad de conocernos, yo creo que en el año 92, éramos compañeras de trabajo. De hecho, yo había sido su segundo renglón para la Cámara de Representantes cuando tuvimos esa primera votación. Entonces ahí le estoy dando un hecho en que ella está haciendo una afirmación que no es correcta. Ella sí me conocía, llevábamos tiempo, no era que conviviéramos ni mucho menos, ni que nos viéramos todos los días. Pero sí conocían, no, claro. Esa forma como la presentó como una persona que había visto muy pocas y luego veces. De pronto dice, no, es que es una persona que se me aparece. Y yo digo, nosotros cuando trabajamos en el Ministerio de Comercio Exterior viajamos juntas. De hecho, en algunas ocasiones cuando estábamos en México, tal vez tuvimos que compartir el hotel, ¿ve? De manera que ahí había situaciones en que obviamente uno se da cuenta de las condiciones de una persona. Había trabajado con ella. Sí. Y... Clara, usted cuenta en su segundo libro que fue tan fuerte para usted y tan sorpresivo todo lo que ella escribió sobre usted y lo doloroso que usted pensó en demandar a Ingrid. Sí, lo pensé porque me parecía que... Y lo consulté con abogados. Fíjese, yo creo que hay un punto, hay un límite entre la libertad privada y el respeto de la otra persona. Entonces, como me parece que ella de pronto se metió, como digamos, en el rancho ajeno, me parecía que yo debía explorar cuál era realmente el punto donde ella había pasado o no, o si yo tenía asidero para una posible Porque pretensión. había violado su derecho a la intimidad. Pues eso era lo que yo sentía. O a su dignidad. Pues... por varias cosas, en parte porque había cosas que ella decía que eran inexactas, entonces me parecía que no era. Por el otro lado, pues sí, estaba comentando una historia que correspondía a mí, ¿ve? Entonces, desde el punto de vista de ella, ni siquiera había contado con mí misma, ni nunca, ni ella ni la editorial me pidieron permiso para hablar de mí, ¿sí? Y a mí lo que también en el fondo me chocaba, y se lo digo honestamente como cualquier persona, era porque uno siente que cuando hizo el lanzamiento del libro tenía una necesidad de también hacer toda su promoción de ventas, entonces también necesitaba como un tema taquillero. Finalmente, ¿por qué decidió no demandarla? A veces es un poco como de utopía, ¿no? Que uno quisiera como que las cosas terminaran bien. Me parecía que yo no debía jugar
jugarle de esa manera a ella, porque yo normalmente siempre he estado con ella, como digo, de frente, he sido una persona espontánea, he sido solidaria, de hecho la acompañé aquel día, me parecía que yo no debía jugar ese mismo juego. Hoy, Clara, ¿cuál es su sentimiento hacia Ingrid? Sinceramente. Una nostalgia medio amarga, porque uno quisiera como que todas las piezas del rompecabezas encajaran bien. Digamos que, como yo le decía antes, en esta historia mía pues todo ha venido resultando bien. Yo he venido reencontrando a mi mamá, reencontrando a mi familia, he estado muy bien acogida por el país en general, reencontré a mi niño que ha sido valiosísimo y digamos que en su época ella fue mi amiga, entonces como que uno no quisiera quedar mal con los amigos, puede que cada cual quiera hacer su vida como quiera, yo creo que eso es respetable. ¿Quisiera quedar en buenos términos y en paz con ella? Pues me parece que, como han dicho algunos columnistas, yo creo que a ella se le fue un poco la mano. Yo creo que de pronto se le olvidó que yo también había sido víctima en su momento de un delito tan grave, que también había estado aislada, que había estado sola. Yo creo que no sé cuál haya sido la razón para que ella haya tenido como esa pluma tan aguda en el caso mío particular. Otro de los coletazos que usted menciona es el tema de las demandas contra el Estado. No me quedó claro por qué lo coloca usted este tema en el capítulo de los coletazos del ayer. ¿Se vio afectada de alguna manera por este tema? Sí, me vi afectada, sobre todo en el momento en que ella presenta su demanda. Clara, ahí hubo una campaña de odio muy grande que se desató contra Ingrid. Y a mí eso también me dolió. Déjeme decirle que cuando yo tuve la primera oportunidad de verla en televisión y de verla pues tan pues acabada, porque en ese momento pues le estaban atacando demasiado, me dolió. Yo dije como, ¿por qué pasó esto? Como, ¿por qué llegó a esta situación? ¿Pero usted encontró injusto el tratamiento que se le dio a Ingrid en ese momento? Pues mire, yo la perspectiva que tomé en ese punto es que hubo dos cosas. Una, me pareció positiva que la gente reaccionara, ¿sí? Dijera, ay, estamos indignados. Entonces yo dije, uy, ojalá se indignaran igualmente por todos los problemas de corrupción que hay. Pero desde el punto de vista personal de ella, sí me parece que el tratamiento fue exagerado. Incluso hablando con unos directores de revistas que las sacaron yo dije, ¿sabe qué? A mí esto me parece que está como fuera de foco. Me parece que es darle demasiada atención a algo que de pronto no debería ser, teniendo un país con los problemas que tenemos. Ese fue en su momento lo que yo pensé. Después de eso me invitaron a dar unas entrevistas, yo ya estaba como más tranquila. Yo para ese momento yo ya había decidido que yo no iba a demandar al Estado. De hecho, hace mucho lo había decidido, antes de todo ese debate, justamente porque no había como el clima, como el ambiente. ¿Porque no había el clima o el ambiente o porque creía que no tenía ese derecho? No, yo derecho sí creo que tengo. ¿Sí? Lo que pasa es que me parecía que como soy abogada, pues uno tiene que demostrar las cosas. Ya, Ingrid, ¿usted piensa que tenía todo el derecho de demandar al Estado? Tenía el derecho, pero me parece que la forma fue lo que no... Fue un error, la forma como lo planteó. Yo creo que ella de alguna manera, el haber estado ausente, como que ella perdió el contacto con la realidad colombiana. Yo creo que ella estuvo mal asesorada, porque da cuenta de que ahora también los abogados le echan a uno mucho cuento. Oiga, usted se va a ganar tanto, va a pasar esto. Yo soy abogada y a mí también me han dicho los mismos cuentos. Yo he tenido la oportunidad de mandarla a ella, al Estado, incluso al presidente Chávez en su momento me dijeron, hubo tanta gente que yo hubiera podido demandar y yo decidí, yo digo, pero mi oficio no es ganarme el dinero de esa manera. Usted dice no demandé porque no veía una situación justificable y sin embargo usted en el libro dice que el gobierno en su momento no hizo nada para aclarar la situación. Yo noto que el gobierno cayó en cuenta después de que nosotros fuimos secuestradas, porque estando yo secuestrada recuerdo que yo pasó después la siguiente campaña presidencial y eran en ese momento candidatos Rafael Pardo y Antonio Navarro. Y a ellos sí no los dejaron ir por carretera, sí les mandaron el helicóptero y ellos volvieron el día siguiente porque yo lo escuché por radio. Y dije, ve que sí podían. Sí, se podía. Un sentimiento como así. Ahora bueno, gracias a Dios a ellos no les pasó nada, se trataba de eso. Sí, pero habría podido evitarse el secuestro de ustedes. Nosotros esperábamos volver aquella noche, fíjese, o a más tardar el día siguiente, que era lo que teníamos previsto, como se usa en ese tipo de campañas que uno está viajando para acá y para allá tratando de cubrir pues todo el territorio, ¿no? Volvamos al tema de su libro, por lo que usted narra, su vida después del secuestro y su vida cuando recupera la libertad ha estado llena de reconocimientos, de foros, de cariño de la gente, de aplausos, de relaciones con gentes, no solo en Colombia, sino en muchísimas partes del mundo. Sin todo eso, ¿usted piensa que habría sido factible este proceso tan rápido de recuperación suya?
Lo único que sí le puedo decir es que en mi caso particular yo venía con muchas ganas de salir adelante. Tenía un compromiso inmenso de brindarle una tranquilidad y una vida normal a mi hijo. Y bueno, creo que eso es posible que también lo hubiera logrado. Puede que no tan, digamos, tan público como está haciendo ahora, pero pues de pronto es porque tengo mucha confianza en mí misma, fíjese. Entonces uno pensaría que teniendo esa motivación en algún momento pues va a salir adelante. De cualquier manera, ustedes, los secuestrados que han recuperado la libertad, pues han contado con esa fortuna. Secuestrados que han sido liberados, miles de colombianos no lo han logrado, ¿no? Es correcto, y es un pesar. Y yo lo que creo es que no hay que perder como el ánimo, el espíritu, esa solidaridad. Obviamente ahorita estamos abocados a todo el tema de la ola invernal y obviamente uno entiende que la gente está sufriendo mucho por esa situación. Pero yo creo que no hay que perder ese buen sentimiento, esa solidaridad que se creó y ojalá la gente que todavía está secuestrada pueda recobrar muy pronto su libertad. Clara Rojas, muchísimas gracias, un placer haberla tenido aquí en el radar del canal Caracol y muchos éxitos con su nuevo libro. Bueno, a ustedes mil gracias.